Queridos hermanos, tomen sus asientos para que podamos culminar en esta tarde. Could you please have your seat so we can finish our Sunday school today. We have in our class today English speaking person. You should be my translator. You speak Spanish and English, right? Can you do it? I could. Tomen asiento. Oh yeah, Francisco can. We'll do some trying. We'll see how to go. Bueno, tomen asiento, hermanos, y vamos a meditar en algunos minutos en nuestra clase de escuela dominical. Estamos yendo por una serie que precisamente hoy vamos a culminar, que titulamos La Iglesia, una institución incomprendida. Y el propósito, como dijimos desde el comienzo, fue renovar un amor y pasión por la Iglesia. Y el énfasis de este estudio ha recaído especialmente en algunas de las señales en que se demuestra nuestro amor por la Iglesia. El amor a la Iglesia, con todas sus implicaciones, es un sentir que debe estar en el corazón de cada cristiano. Y pusimos de ejemplo al apóstol Pablo y nos dimos cuenta que Pablo, por ejemplo, se preocupaba profundamente por el bienestar de la Iglesia. Vimos también que estaba constantemente o expresaba constantemente un amor profundo por los miembros de la Iglesia. Y por tercero, la vida de Pablo nos mostraba también que él estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa por el bienestar de la Iglesia. Pablo es nuestro modelo a seguir, aunque no vimos todas las características que muestran el amor de Pablo por la Iglesia. Estas son suficientes para decirnos, hermanos, que por supuesto que Pablo amaba a la Iglesia del Señor. Y entonces comenzamos una travesía sobre algunas de las evidencias genuinas de un amor verdadero por la Iglesia. Hablamos en la primera sesión sobre si amamos a la Iglesia, vamos a mostrar una generosidad incondicional, hermanos, por las necesidades financieras de la Iglesia. O sea, vamos a aportar y vamos a contribuir tal como el Señor nos los manda, pero lo vamos a hacer generosamente porque amamos la Iglesia. Esa es por supuesto, una característica de alguien que ama la Iglesia, es generoso. Segundo, vimos que una evidencia genuina de un amor verdadero por la Iglesia también es un servicio amoroso por los miembros que están en la Iglesia. Si amamos la Iglesia, hermanos, vamos a servir a los demás. Esa es parte de una muestra de amor. Jesús mostró su amor y nos vino a servir como puente para poder llegar a Dios, por así decirlo. Vimos también, en tercer lugar, que una evidencia genuina de amor a la Iglesia es también una asistencia regular y gozosa para promover el compañerismo cristiano. Vemos en el Nuevo Testamento que la Iglesia constantemente se reunía, y eso era parte de promover el compañerismo cristiano y el amor a la Iglesia. Y finalmente, la semana pasada vimos también que una señal genuina, una evidencia genuina del amor por la Iglesia es un apoyo incondicional para el liderazgo de la Iglesia. Si amamos a la Iglesia, amamos a su líder. ¿Quién es su líder? Jesús. Por eso dijimos que la primicia de este estudio es que nadie puede amar a Jesús y no amar a su Iglesia. No podemos decir que amamos a Jesús si no amamos a su Iglesia. Tenemos que verlo de esa manera, ¿verdad? Y vamos a finalizar esta serie ya que nos llevó, pues, como vemos ahí, 14 semanas, con otra evidencia genuina, otra evidencia sobre el amor a la Iglesia. Y eso es una preocupación amorosa y oportuna por la membresía de la Iglesia. Una preocupación amorosa y oportuna por la membresía de la Iglesia. Y algo que podemos añadir a esto es que si vemos la vida de Jesús, hermanos,
se caracterizó por ayudar a la gente, pero especialmente a la gente que obviamente que lo aceptaba y que lo seguía a él. O sea, gente que creía en él, gente que lo seguía a él. Aunque él ayudó, por supuesto, incluso a gente que no creía en él ni que lo seguía a él, pero su amor siempre se dedicó mucho a la gente que lo seguía a él. Entonces, vemos que la manera que Jesús más demostraba su preocupación por la gente era por medio de llenar las necesidades materiales de ellos. En Mateo capítulo 13, si usted va ahí con nosotros, Mateo 13, Mateo capítulo 13, en el versículo 14 al 20, hay un incidente y eso nos dice que Jesús se preocupaba por los... no es Mateo capítulo 13, me parece. A ver, déjame ver si puedo encontrar el versículo aquí. Puse mal el versículo, así que no creo que sea Mateo capítulo 13, pero déjame ver. Ya le voy a dar el versículo. A ver si lo encuentro aquí. Mateo capítulo 6, perdón. Es capítulo 6. Dice en el versículo 35, Mateo capítulo 6, versículo... Marcos capítulo 6, versículo 35, perdón. Marcos 6, 35, dice, cuando ya era muy avanzada, Marcos 6:35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Lo que vemos, hermanos, allí es que el Señor Jesucristo constantemente buscaba llenar la necesidad. Le preocupaba, hermanos, la necesidad de la gente. En este caso específicamente, vio que la gente obviamente tenía necesidad de alimentarse. Tuvo compasión de ellos. En el pasaje paralelo de Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21, vemos que eso es lo que dice, que el Señor Jesucristo tuvo compasión de la gente. En Mateo capítulo 14, miren lo que dice allí. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, ¿y qué dice? Y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que ellos, de los que ellos estaban enfermos.
Y allí narra también cuando alimentó a esa multitud. Entonces, la manera que Jesús, hermanos, constantemente llenaba las necesidades de las personas, incluso necesidades físicas y materiales, por supuesto las espirituales, no cabe duda de eso, era una manera como el Señor demostraba su amor. Y cuando vemos, hermanos, cómo reaccionaba la iglesia del Nuevo Testamento a las necesidades de las personas, vemos que esa era la misma reacción. Ellos aprendieron de Jesús, porque el pasaje que está allí puesto en Hechos capítulo 2, versículo específicamente el 44, Hechos 2:44, mire lo que dice. Y todo esto ya está hablando de la iglesia, de los creyentes, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Nota eso? Dice que no había necesidad porque todos estaban contribuyendo, todos estaban preocupados por las necesidades de los demás. Entonces, si uno ama a la iglesia, hermano, uno se va a preocupar por llenar las necesidades. El hermano Wilmer a veces manda textos y nos dice quién nos ayuda con esto, o si necesitamos esto, o necesitamos aquello. Qué bueno, hermanos, que hay hermanos que se preocupan y suplen la necesidad. Hemos visto varias necesidades aquí en nuestra iglesia, y debería de ser nuestra reacción normal proveer para las necesidades materiales, financieras, espirituales, emocionales de las personas. Es una preocupación oportuna, es una preocupación amorosa. Ese es un amor genuino, tal como sucede en la familia. Si amamos a la familia, nos preocupamos por amor a ellos y buscamos la oportunidad de suplir las necesidades. Ahora bien, podemos deducir entonces que la naturaleza de la iglesia, hermanos, refleja una preocupación natural por cada miembro que la compone. O sea, si somos una iglesia, por naturaleza, Dios diseñó la iglesia con el propósito de que cada uno se preocupara por la necesidad del otro. El apóstol Pablo usó esa analogía para enseñarnos eso. En 1 Corintios, si usted recuerda, cuando el apóstol Pablo usa la analogía del cuerpo para hablar de la iglesia, dice que una manera natural de los miembros uno de otro es tener una preocupación por ellos, entre ellos. Versículo 18, 1 Corintios 12, versículo 18. Mas ahora, dice, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino, mire lo que dice Pablo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea, la iglesia fue diseñada, hermanos, con un propósito de cada miembro contribuir a la necesidad del otro, ya sea necesidad emocional, espiritual, material, física, de cualquier otro tipo. Es natural que la iglesia debería de contribuir para que podamos funcionar, hermanos, como un cuerpo. Eso es lo que Pablo. Entonces, la naturaleza de la iglesia, hermanos, por obvias razones, debe de ser o debe de tener una preocupación natural por los miembros cuando hay una necesidad. Esa es parte de lo que hemos sido llamados a hacer. Dice que para que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Lo que significa, hermanos, es que cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia, ha sido colocado por Dios para llenar una necesidad material, física o espiritual para el cuidado de la iglesia. Al menos esa también es la enseñanza de Pablo, ¿verdad? Que
nosotros como miembros hemos recibido ciertos dones para proveer un cuidado y una preocupación amorosa, oportuna, para las diferentes necesidades de la iglesia. Note lo que dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. Y nuevamente Pablo, usando la analogía del cuerpo, dice esto, ¿verdad? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, o sea, el que es generoso, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Sí, cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados a contribuir para la necesidad espiritual, material, física, o de cualquier otro tipo de la iglesia. Y cuando nos preocupamos por ello, cuando nos preocupamos por qué pasa en nuestra vida, los unos a los otros, llenamos esa necesidad, hermano. Esa es una evidencia que uno ama a los hermanos, ¿verdad? Cuando uno se preocupa. Por eso la palabra de Dios dice que no amemos de palabra solamente, sino de obra también, de obra, que hagamos algo. Por supuesto, eso significa que los miembros de la iglesia han sido llamados a contribuir amorosamente para el bienestar de otros en la congregación. Y aquí específicamente bienestar material, tal como lo menciona Hechos. Otra vez, si volvemos al libro de Hechos en el capítulo 4, versículo 32 y luego 34 al 37. Hechos 4, 32, nuevamente hablando de la iglesia que se estaba formando ahí en el libro de Hechos. En el versículo 32, mire lo que dice, hablando de los creyentes de la iglesia. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, si Dios nos da, hermanos, bienes materiales, quiere que lo usemos de alguna manera para llenar las necesidades de otros miembros de la iglesia. Luego en el versículo 34 al 37 se nos describe de una manera ya mucho más gráfica o más práctica el hecho de contribuir amorosamente para el bienestar de otros. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Qué lindo, ¿no? Hay veces se nos resulta difícil cómo estas personas podían hacer eso, vender sus casas, sus propiedades, pero sí es posible, hermano, y aún hoy en día. Lo que pasa es que tenemos que aprender nosotros que si no nos motiva el amor, va a ser muy difícil que hagamos eso. Pero es un ejemplo claro de lo que significa, hermanos, amar a la iglesia, ¿verdad? Poner algo, preocuparse para que los demás sean llenada su necesidad. Entonces, es natural, hermanos, la iglesia debe reflejar una preocupación natural por sus miembros, por los hermanos. Una segunda cosa que podemos ver, hermanos, es que la preocupación espiritual como material de la iglesia siempre debería ser suplida por los miembros de la iglesia, por los miembros de la iglesia. ¿Quiénes llenaban las necesidades de los apóstoles, hermanos? ¿Quiénes llenaban la necesidad de otras congregaciones? Los creyentes, la iglesia. Vimos este pasaje la semana pasada, pero en Filipenses capítulo 4, en el versículo 14, el apóstol Pablo recuerda este acto de esta iglesia contribuyendo a su necesidad. Versículo 14 dice:
Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo, hermanos, vio cómo los creyentes suplían su necesidad, llenaban su necesidad material. Esa es una preocupación amorosa y oportuna, hermano, cuando sabemos que hay necesidad. Si uno ama la iglesia, uno se preocupa por cómo están los hermanos, por si algo hace falta, por si podemos ayudar en algo en la situación que están pasando. Lo cual indica, hermanos, que el amor de los miembros por la iglesia para suplir sus necesidades se reflejaba en su contribución material para llenar las necesidades de ellos. Cuando hubo necesidad en la iglesia, específicamente en una iglesia, el apóstol Pablo apeló al amor y a la contribución de los corintios. Mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 8. 2 de los Corintios capítulo 8. En el versículo 1 al 4, Pablo, haciendo memoria acerca de lo que había ocurrido allí y cómo estos hermanos llenaron su necesidad de la otra iglesia. Dice en el versículo 1: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy, dice, testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Que habla, hermanos, acerca de la manera como los hermanos suplieron para la necesidad de la iglesia que estaba pasando necesidad. Entonces, el amor a los miembros, hermano, el amor por la gente que compone la iglesia debe motivarnos a suplir sus necesidades en lo que podamos. Obviamente, nadie puede dar algo que no tiene, pero aún hay veces una pequeña contribución para ayudar a la necesidad de otros es una bendición, y ese debe de ser la manera que nosotros debemos de actuar. Si vemos, hermanos, el principio apostólico para los miembros de la iglesia siempre contenía una exhortación a preocuparse por las necesidades de los miembros de la iglesia. Los apóstoles exhortaban a las iglesias, hermanos, exhortaban a los cristianos a preocuparse por llenar las necesidades materiales incluso de los creyentes. Un ejemplo de eso lo vemos en 2 de Corintios, allí donde estábamos solo ahora en el capítulo 9, en el versículo 5, 2 de Corintios 9, 5. Pablo dice esto: Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. En otras palabras, Pablo dice, no quería que fuera una obligación, sino un acto de amor, un acto de generosidad, un acto de una preocupación amorosa y oportuna para las necesidades que tenían las iglesias que él estaba ministrando. Iglesias, como dice allí en el pasaje que leímos anteriormente, de Acaya, ¿verdad? De una región en Asia Menor. Entonces, la preocupación y la naturaleza de la iglesia es vital, hermanos. Esa es parte de amar a la iglesia. Cada vez que nosotros dijimos, pues hay una necesidad, ¿verdad? Deberíamos reaccionar generosamente con una preocupación. Recuerden, nuestro hermano Irineo acaba de perder a su papá. Llámele o llamémosle, digámosle cómo está, si necesita algo. Eso es parte de amar a la iglesia, hermanos. Preocuparnos por los miembros. Como dice Pablo, sino que cada uno se preocupe el uno por el otro, o los unos por los otros.
Si vemos, hermanos, las muestras de amor a Cristo siempre se reflejaron con contribuciones para su ministerio de manera material. O sea, la gente que seguía a Cristo y que servía a Cristo reflejaba su amor a Él, su fe en Él, su dedicación a Él, proveyendo cosas materiales para su ministerio. Un ejemplo de ello nos los da el evangelista Lucas en el capítulo 8, especialmente de las mujeres que seguían a Jesús. En Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, dice en Lucas: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. O sea, estaban haciendo el ministerio, predicando y enseñando. Predicando y enseñando. Dice en el versículo 2: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían ¿de qué? De sus bienes. ¿A qué se referirá eso? ¿Qué significan los bienes allí? Lo que ellos tenían. Lo que ellos tenían. ¿Qué pasó? Algo pasó. No, ahí está. Ya vino la luz. Se fueron de Zoom. Entonces, vemos, hermanos, que el ministerio de Jesús se sostenía por gente que amorosamente, generosamente, se preocupaba por que Él pudiera hacer el ministerio, hermanos. Los pastores, hermanos, definitivamente no podríamos hacer la obra, hermanos, sin la contribución de ustedes, sin el apoyo de ustedes, sin la preocupación amorosa y oportuna de muchos de ustedes. No se podría realmente. Porque el ministerio necesita de los bienes de los demás. Tal como dice aquí, ¿verdad? Y muchas otras que le servían de sus bienes. O sea que ponían a disposición. ¿Se acuerda? La semana pasada vimos que parte de amar a la iglesia es amar al liderazgo y respetarlo, honrarlo. Y vimos que los apóstoles, los creyentes traían lo que se recogía de ofrendas, lo que se recogía materialmente y lo ponían a los pies de los apóstoles. Contribuían. Y por eso vemos que dice que no había necesidad de nadie ahí. Y de nada. Qué bendición, ¿verdad? Porque yo creo que la mayoría de nosotros no necesitamos nada. ¿O sí usted? Va a levantarle una ofrendita ahorita. No se va a levantar mucho, pero ¿alguien necesita algo? ¿Deben? ¿Algo que necesites? ¿No? ¿Isaac? ¿No? ¿Nadie? ¿Mateo? No está Mateo. ¿Nadie? Sí, no necesitamos nada. Pero si llegáramos a necesitar, qué bendición sería que dijéramos, ¿verdad? No, pastor, aquí está. Y sí ha pasado. Gracias a Dios, aunque somos una iglesia pequeña, hermanos, siempre hemos visto la generosidad, especialmente en la comida. Siempre hay de más, hermano. Y se llena la necesidad, ¿verdad? Se llena la necesidad. La preocupación por el bienestar material de la iglesia, hermanos, es una responsabilidad de aquellos miembros que la aman. De aquellos miembros que la aman. Note lo que sucedió allí Pablo nuevamente. Y menciono mucho a Pablo, o el Nuevo Testamento menciona mucho a Pablo en este asunto, porque era un misionero, era un pastor, era un hombre que se dedicaba al cuidado de las iglesias. Y él sabía de la necesidad, hermanos, de el ministerio. Y sin la ayuda y la contribución generosa, preocupante de los hermanos, pues no se podía hacer la obra. En Romanos capítulo 15, versículo 25 al 27, Pablo menciona eso, ¿verdad? Que hermanos estuvieron dispuestos a proveer para llenar la necesidad de otra iglesia, especialmente la iglesia de Jerusalén, que en ese entonces estaba pasando por una hambruna, ¿verdad? Que había sido profetizada. Y estaban en necesidad la iglesia de los apóstoles, la iglesia en Jerusalén, la iglesia madre. Versículo 25 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, o sea, a los creyentes, a la iglesia, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.
pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Sí, Pablo es claro, aquí está diciendo, los creyentes, especialmente gentiles, que no eran judíos, dice, se preocuparon por la necesidad de la gente pobre en Jerusalén, de los hermanos cristianos que están en Jerusalén. Estaban pasando necesidad y ellos hicieron una colecta. Pablo la llevó, dice, y no hay nada de malo que si estos cristianos de Jerusalén habían provisto maestros, pastores, hombres que les ministraran, dice, si ellos han sido beneficiados con lo espiritual, ¿por qué no ahora la iglesia de Jerusalén debería de ser ministrada, debería de ser ayudada materialmente? Es así como se ve, hermanos, que se llena la necesidad del pastor. Si tenemos esa filosofía, si usted es beneficiado espiritualmente con las enseñanzas, con la predicación, con el liderazgo, no hay nada de malo en que haya una contribución de parte nuestra para la necesidad de la iglesia, las necesidades materiales especialmente. Entonces, hermanos, si amamos a la iglesia, va a haber una preocupación. Va a salir de nosotros ser generosos y ayudar a las necesidades de la iglesia. Finalmente, el amor a la iglesia, hermanos, siempre tenía un sinónimo de preocupación tanto espiritual como material para los miembros que la componen. El amor a la iglesia siempre tenía un sinónimo de preocupación tanto espiritual como material para los miembros que la componen. Este siempre es un buen ejemplo que podemos citar y no, hermanos, no importa cuántas veces la citamos, creo que es propicio, es oportuno, por la clase de ejemplo que nos deja este hermano, el hermano Gallo, ¿verdad? Que él era siempre alguien que se preocupaba por el bienestar material de la iglesia espiritual, porque la amaba, y se ve en el versículo 5 hasta el versículo 8, Juan describe a Gallo de esa manera. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, escuche bien, de tu amor, y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. O sea, no les ayudaron los gentiles. Y no es que no quisieran, dice, ellos mismos no pidieron. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. O sea, para que la verdad siga predicándose, siga expandiéndose. Pero Gallo, hermanos, era alguien que estaba constantemente, amorosamente, proveyendo para el servicio de los hermanos, y siempre lo hacía por amor. Entonces, la iglesia debe de responder de manera natural, hermanos, de manera natural ante las necesidades de la congregación, tal como lo dice Pablo, ¿verdad? Hablando de la analogía del cuerpo. Usted tiene necesidades, yo tengo necesidades. No siempre son las mismas, pero sí siempre es la necesidad de nosotros preocuparnos amorosamente, oportunamente, cuando necesitamos que la membresía, hermanos, sea generosa, sea dadivosa, que se preocupe genuinamente. Como dije, gracias a Dios no tenemos ahorita necesidad de ninguna clase, por así decirlo. Pero si la llega a ver, hay que mantener en mente, hermano. Si amamos a la iglesia, que está compuesta por aquellos creyentes que amamos, deberíamos constantemente ser generosos y prestar la ayuda oportuna. Esa es la clase de iglesia que vemos en el Nuevo Testamento. Esa es la clase de iglesia que el Señor bendice. Esa es la clase de iglesia que usted y yo queremos pertenecer, ¿no? Y se nos ha olvidado, hermanos, que tenemos un campo misionero allí. Hace mucho tiempo que nosotros como iglesia no apoyamos a ningún misionero.
Pero esto que estamos diciendo también se aplica a ello. Se aplica a que sepamos de algún hermano y ayudemos a su ministerio a llenar la necesidad. Entonces, piense siempre en eso de las necesidades. Y si usted ama a la iglesia, siempre va a tener de manera natural una preocupación amorosa y oportuna por la membresía de la iglesia. Recuerde, nadie puede amar al Señor Jesucristo y no amar a la iglesia del Señor. Y amar significa dar generosamente, servir fielmente a aquellos que componen la iglesia, ¿verdad? Nosotros debemos de estar en esa constante, hermano. Debemos, hermanos, velar y amar a los líderes de la iglesia. Debemos, hermanos, contribuir para las necesidades aquí, preocuparnos los unos a los otros por las necesidades de la iglesia. Esa es una iglesia, por así decirlo, a la manera de Dios. Ese es el modelo que el Señor nos quiere que presentemos al mundo. Una iglesia que se preocupa los unos por los otros. Amén. Amén. ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Nada? Sí, hermano. Más, cuando estaban leyendo de cuando que multiplicó los panes y me vino a la mente nada más, se comían el pescado crudo, yo creo. No. Puede ser, hermano, que parte del milagro, porque fue un milagro definitivamente, es que los peces estuvieran incluso cocinados. Cocinado, ¿no? Sí, tuvo que ser así. Ya llegaron todos, ya llegó todo. Y Sí, ya estaba puesto todo. No creo que hayan traído un limoncito y le hicieron un ceviche, ¿no? Ya. No. Pero es verdad, o sea, el Señor Jesucristo, mire, es una muy buena inquietud porque nos hace pensar que el Señor Jesucristo pensó en eso. Si les iba a dar de comer, les iba a dar de comer bien, no a medias, ¿verdad? Dicho sea de paso, podemos hacer una aplicación práctica. Si vamos a ayudar a alguien, ayudémosle bien, ayudémosle en la necesidad. No creo que haya puesto el Señor panes crudos y peces crudos. O pescados. ¿Cómo se dice? ¿Peces o pescado? Pescado. Pescado, ¿no? Peces son los que están en el agua. Ya están fuera del agua. Ok, muy bien, gracias. Hermano Wilma. Es que ahí, hermano, les enseñó el Señor Jesucristo a cómo se iba a hacer el sushi. Tienen imaginación ustedes, hermano. Es el hambre. Oh, quieren sushi. Yeah, quieren sushi. No, pero sí. Miren, nuestra iglesia, hermanos, por años yo siempre he visto eso, hermanos. Siempre ha habido para suplir la necesidad. Hay veces hasta de gente que ni conocemos. Gracias a Dios. Ojalá que nunca tengamos que dejar de ser una iglesia que se preocupe los unos por los otros. Esa es parte de la preocupación. Amén. Amén. Pues Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la bendición de haber podido reunirnos durante todas estas horas. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que estuvo presente aquí, Señor. Gracias por lo que tú nos has enseñado. Tu palabra sabemos que nunca regresa vacía, Señor. Siempre va a cumplir su propósito, hoy, mañana, en algunos días, meses, quizá incluso hasta años, cuando tu palabra nos va a hacer recordar lo que hemos aprendido, Señor. Padre Celestial, gracias por este lugar, gracias por tus bendiciones innumerables, gracias porque hay hermanos que se preocupan constantemente que las necesidades de este ministerio sean llenadas, Señor. Padre, antes de despedirnos queremos pedirte, Señor, para que tú traigas alivio, Señor, consuelo, Padre, en el corazón de nuestro hermano Irineo, de Marilyn y de toda la familia, Señor Guzmán. Que, Señor, seas tú quien, Padre, de alguna manera manifieste, Señor, tu presencia y tu cuidado, Señor, tu provisión para esta situación por la que ellos están pasando. Pedimos, Padre, que tú seas quien consuele sus corazones y, Padre, que nosotros estemos siempre listos, quizá a llenar alguna necesidad que ellos tengan. Damos gracias también por la buena operación de nuestro hermano Daniel. Señor, gracias por su recuperación. Pedimos, Padre, que sigas obrando de manera que él pueda pronto restablecerse totalmente, Señor, en el movimiento de sus manos, Señor, y
pues que Señor, tú, Padre, seas quien obres incluso en esta herida que se ha hecho en la mano, Padre, para que pronto pueda ser restablecida. Y Padre, pues te pedimos, Señor, que tú nos bendigas el resto del día, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que ha contribuido hoy para llenar la necesidad del refrigerio, de la música, Señor, de la guardería, de la enseñanza, Señor, mi Dios. Ayúdanos a ser una iglesia amorosa y generosa, Señor. Ayúdanos como miembros a amar a tu iglesia, Señor, tal como tú la amas, Señor. Y amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Bendice, Señor, el resto del día en nuestras familias, Señor, camino a casa. Y que, Señor, podamos, Señor, regresar este viernes a conmemorar, Señor, a recordar ese evento tan cruel y doloroso, Señor, pero al mismo tiempo victorioso para nuestras vidas, Señor. Bendícenos pues, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hallelujah.